Hola, soy Sergio Saavedra, tu profesor en este curso de didáctica relacional, una propuesta didáctica para la educación virtual. Y hemos llegado ya al tema número 10. Estoy muy contento porque hemos ido avanzando a muy buen ritmo y ahora quiero introducir este tema que es apasionante, un tema muy interesante y además profundo. Tiene que ver con la cosmovisión y especialmente la cosmovisión bíblica. Cosmovisión es un término que se ha puesto de moda los últimos 15 años, pero en realidad es muy antiguo. El concepto cosmovisión viene desde finales del siglo XVII. El primero en usarlo fue el filósofo alemán Immanuel Kant. Y de ahí en adelante, casi cada 10 años surgía un nuevo enfoque acerca de lo que es cosmovisión. Hoy estamos convencidos de que este poderoso concepto es parte indisociable de toda educación. Así que permíteme entrar en materia, pero antes vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una comprensión de la realidad y es una comprensión que no es errada, no es falsa y que nos permite vivir de la mejor manera posible. Oramos que el colegio que está asumiendo la cosmovisión bíblica también la pueda instruir en los estudiantes para que ellos vivan a plenitud su vida con una conciencia clara de quién eres tú y cuáles tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vayamos entonces a nuestra... ahí está. Enseñando la cosmovisión bíblica. ¿Qué es la cosmovisión? Miren, ahí tenemos un rompecabezas y alguien que está comparando lo que está armando con la imagen que tiene que armar. Bueno, la cosmovisión se parece bastante. Déjenme ver primero una definición básica. La cosmovisión es lo que creemos que es nuestra realidad. ¿Por qué decimos lo que creemos? Porque nuestra mente no es una cámara fotográfica. No vemos y entendemos las cosas. Para entender tenemos que pensar, analizar y finalmente llegar a convicciones de fe. Ya lo que creemos que es nuestra realidad. Es lo que creemos acerca del origen de nuestra realidad. Asuntos que ni siquiera nosotros hemos vivido, pero que nos dicen así fue, ¿no? Es lo que creemos acerca del destino de nuestra realidad. Tampoco lo estamos viviendo todavía, pero hay quienes nos dicen, si seguimos viviendo así, el futuro va a ser de esta manera, ¿no? Y es lo que creemos que somos nosotros dentro de esta realidad. Tampoco ni tú ni yo sabemos exactamente quiénes somos, pero nos interpretamos a nosotros mismos dentro de este marco de lo que creemos que es la realidad. Por eso se parece a la imagen de un rompecabezas que estamos intentando armar. ¿Ya? Diariamente estamos buscando piezas y estamos buscando hacer sentido a las experiencias que vivimos cada día. Algunas preguntas. ¿Qué crees tú acerca del origen? Que todo fue parte de una gran explosión o expansión y que luego de esto surgió la evolución, que por otro lado, quizás el origen es un espíritu cósmico y la realidad son ciclos de ciclos de ciclos que van por la eternidad, o la creación es como dice la Biblia, un Dios creador que armó todo en 6 días y nos puso a los seres humanos acá. O quizás crees otro origen acerca de nuestra realidad. ¿Qué crees acerca del destino? El Big Crash, como se llama, o sea, que todo va a volver a comprimirse y quizás un gran agujero negro, o quizás la muerte térmica del universo, o volver al espíritu cósmico y
por medio de estos ciclos de la realidad, o como dice la Biblia, un reino milenial, un juicio de toda la humanidad, nuevo cielo, nueva tierra. Hay diferentes alternativas de lo que creemos que es el origen, lo que creemos que es el destino, y quizás tú tengas otra propuesta también. ¿Qué crees acerca de quién eres tú? Una máquina muy evolucionada y nada más, en proceso de mayor evolución, una emanación temporal de un espíritu eterno, sujeto a equilibrios cósmicos, o la imagen y semejanza de Dios, pero caído en pecado, como dice la Biblia. Quizás tienes otra definición de quién eres tú. La cosmovisión, por eso ya te puedes ir dando cuenta que tiene una gran importancia, ¿ya? Así como buscamos hallar el lugar de cada pieza del rompecabezas, cada día buscamos que nuestras experiencias grandes y pequeñas, que cada nuevo conocimiento encaje o cobre sentido dentro de esa realidad que creemos estar viviendo. Te he planteado por lo menos tres alternativas diferentes de lo que podría ser la realidad: una realidad totalmente material, una realidad totalmente espiritual o una realidad creada por Dios. Y dentro de esto, entonces, las cosas que te suceden, buenas y malas, los problemas, etcétera, tratas de buscarle sentido. Y por eso es que hablamos de la construcción de un rompecabezas. Cuando conocemos algo nuevo, verificamos si tiene sentido dentro de lo que ya creemos. Si no tiene sentido, lo descartamos como fantasía, mentira o imposible, ¿no? Por ejemplo, si yo creo en un mundo espiritual, entonces digo, bueno, la brujería tiene sentido, ¿no? Porque ahí tenemos a los brujos comunicándose con seres espirituales y haciéndonos favores, trabajos, etcétera. Pero si yo soy una persona que no cree en lo espiritual, si no creo que todo es material, entonces el tema brujería me va a parecer una superchería, ¿no? Un engaño. En fin, de esta manera podemos entender nuestras cosmovisiones, diferentes creencias acerca de lo que es la realidad. Por ejemplo, vamos a hacer una experiencia, te voy a plantear algunas afirmaciones y trata tú de decir inmediatamente después de la afirmación si te parece mentira, si te parece verdad o estás en duda. No pienses mucho, porque si piensas ya la racionalidad va a tratar de acomodar las cosas. La cosmovisión normalmente es preteórica, es decir, está en el sustrato mismo, en la base misma de toda tu comprensión de la realidad. Por lo tanto, es lo primero que reaccionas frente a algo. Va la primera afirmación. Las enfermedades vienen a consecuencia de la influencia de malos espíritus. Mentira, verdad o en duda. En la vida uno paga lo que hizo en otra vida. Mentira, verdad, en duda. Trata de expresar lo que es tu convicción. Trata de sacar a la luz lo que realmente crees. Para que haya paz hay que buscar el equilibrio espiritual dentro de uno mismo. Mentira, verdad o en duda. El progreso nos traerá soluciones a todos nuestros problemas actuales. ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿Estás en duda? Debemos honrar a nuestros antepasados para que nos vaya bien. ¿Mentira? ¿Verdad? ¿En duda? La raíz de todos los males humanos es el amor al dinero. ¿Estás de acuerdo? ¿Es una mentira? ¿O estás en duda? Si no puedo perdonar a alguien que me ofendió, Dios no me perdonará a mí. ¿Qué piensas de esto? ¿Mentira? ¿Verdad? ¿Estás en duda? Cada uno tiene el derecho a decidir su verdad y sus principios morales. ¿Estás de acuerdo que es una verdad? ¿O te parece que esto es una mentira? ¿O tienes dudas sobre este asunto?
Las brujerías y cosas por el estilo simplemente son asunto de la imaginación. Mentira, ¿verdad? ¿En duda? Nadie tiene derecho a juzgar mi manera de vivir o de pensar. Mentira, ¿verdad? ¿En duda? Bueno, hemos repasado aquí afirmaciones que tienen sentido dentro de las diferentes cosmovisiones. El Dios creador tiene todo el derecho de juzgar las obras de las personas. Mentira, ¿verdad? En duda. Por eso decimos que hay varias cosmovisiones, varias maneras de entender y vivir la realidad. Y entre ellas tenemos al animismo, que la realidad última es espiritual, el teísmo, que la realidad última es personal, y el secularismo, que la realidad última es física. Al secularismo también se le llama naturalismo, ¿ya? Pero hay una sola realidad objetiva, es la que está más allá de nuestros ojos, ahí delante de nosotros. Solo que como toda realidad es interpretada y nuestro ojo ni nuestra mente es una cámara fotográfica que capta todo su significado, nosotros creamos el significado de las cosas o nosotros le damos significado a las cosas. Pero lo que en realidad aquello sea, está mediado por nuestra cosmovisión, por nuestras creencias de lo que es la realidad. La educación cristiana, ahora vamos a entrar directamente en lo que es educación cristiana y hemos definido lo que es cosmovisión, hemos entendido que hay diferentes cosmovisiones, pero ahora relacionemos todo esto con la educación cristiana. La educación cristiana afirma que en la Biblia tenemos las claves. Por favor, preste atención, claves. La Biblia no es una descripción científica del mundo, ni es una descripción exhaustiva de todos los detalles y de todos los insectos y de todo. Solo tenemos claves. Dios nos da claves en la Biblia para conocer la verdad acerca del mundo, acerca de la vida, acerca del pasado, acerca del presente, acerca del futuro. Y la clave para entendernos quiénes somos, ¿no? Para entendernos a nosotros mismos, quiénes realmente somos. ¿Por qué decimos esto? Porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios a ciertas personas en diversas épocas y que ellos han escrito por guía divina. Por lo tanto, el único que puede hablarnos la verdad acerca de las cosas es quien la ha creado, quien las ha creado a esas cosas. Quien nos puede hablar la verdad acerca del mundo y de la vida es quien ha creado el mundo y la vida. En otras palabras, la Biblia tiene una autoridad extraordinaria porque pensamos que es la palabra de Dios. Por esto, la cosmovisión bíblica, que sería la cosmovisión que nosotros obtenemos por estudiar, leer la Biblia y por, digamos, alinear nuestros pensamientos a lo que dice la Biblia, permite vivir según la verdad en todas las esferas de la realidad. Entonces, ya entendemos que la cosmovisión bíblica nace de la lectura de la Biblia, nace del estudio de la Biblia, de la palabra de Dios. La cosmovisión bíblica no es apenas una cosmovisión religiosa. Muchas veces lo bíblico está asociado únicamente a lo religioso. Y entonces lo ponemos al cristianismo, decimos, bueno, uno es cristiano, el otro será musulmán, el otro será Krishna, cada uno tiene su propia religión y cada uno tiene su propia manera de ver el mundo y relativizamos totalmente lo que es la cosmovisión bíblica. Nosotros afirmamos que al ser la palabra de Dios, la Biblia, nos va más allá de ser solo un libro religioso. ¿Ya? Es un libro que nos da las claves epistemológicas para entender la verdad. Vamos a describir un poco las cosmovisiones, como ya las hemos introducido. Vamos a ver a las cosmovisiones animistas. Toda cosmovisión empieza como un árbol, con una semillita. A esa semillita le decimos el etos, ¿ya?
La semilla de una cosmovisión es el ethos. Es la idea fundamental, el principio del cual se desgaja toda la comprensión de la realidad de una persona animista. Entonces, lo que cree, el principio básico que cree una persona animista es que la realidad última es espiritual. Ante la pregunta, ¿existe Dios? Ante la pregunta, ¿cuál es el origen de todo? Tiene una respuesta que es coherente, que nace de esta semilla. ¿Hacia dónde se dirige todo? Vamos a ver. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Por qué hay sufrimiento y dolor? Actitudes frente a la vida son asuntos, fíjense, que no tienen que ver solo con el pasado, sino con el presente. ¿Qué propósito tiene la vida? ¿Por qué hay sufrimiento y dolor? Son preguntas profundas que nos hacemos nosotros cada día. Y si hemos adquirido la cosmovisión animista, si en nuestra niñez nos han sembrado esta semilla de que la realidad última es espiritual, vamos a tener respuestas. Por ejemplo, ¿existe Dios? Sí, muchos. Porque en lo espiritual no vamos a pensar en un solo espíritu, hay muchos espíritus. Uno principal y muchos secundarios. Entonces estamos inclinados de esta manera a creer en los santos, en los antepasados, etc. Y los hacemos intervenir en nuestra vida diaria. ¿Cuál es el origen de todo? Normalmente el animista piensa que la naturaleza siempre existió, pero en ciclos. Y de esta manera también evolucionó. ¿Hacia dónde se dirige todo? Hacia nuevos ciclos. O sea, hay una eternidad de noche, día, de bien y mal, de las cosas que realmente no cambian, ¿ya? Solo todo da vueltas y está lo espiritual y está lo material también, ¿no? Entonces, ahí están los ciclos. ¿Qué propósito tiene la vida? Estar en armonía con los espíritus y con la naturaleza. ¿Por qué hay sufrimiento y dolor? Porque ofendemos a los espíritus y dañamos la naturaleza. Actitudes frente a la vida. Primero, es incomprensible, realmente. ¿Ya? Es caprichosa. ¿Por qué? Porque los espíritus son caprichosos. Pueden estar ofendidos un día, mañana estar bien, y entonces no tenemos una base para vivir, y esto nos lleva al fatalismo. El fatalismo es, bueno, estamos encerrados en esta vida, la muerte nos va a liberar. Y también tenemos una actitud de miedo, porque no sabemos lo que nos vaya a pasar mañana o de qué manera amanezca el espíritu. Esto nos lleva a una búsqueda de poder, y muchas veces una búsqueda de poder en los mismos espíritus, ¿no? Aliarse a espíritus poderosos para no sufrir tanto en la vida, digamos, y para conquistar lo que queremos. Y por supuesto nos lleva al relativismo. Si todo se trata de cuál es el espíritu más poderoso, entonces el que yo busque a tal espíritu o a otro va a definir la verdad o la mentira de las cosas. Entonces, fíjense, este ethos, la realidad última es espiritual, que le estamos llamando cosmovisión animista, tiene todo un árbol, todo un ramaje de creencias acerca de la vida. Veamos las cosmovisiones secularistas. El ethos, la semilla, el principio de las cosmovisiones secularistas es que la realidad última es física y material. No hay espíritu, no hay todo este asunto, digamos, de relacionarnos con seres de otra dimensión. ¿Existe Dios? No, es solo una idea humana, un invento de la mente, ¿no? Según esta cosmovisión. ¿Cuál es el origen de todo? La materia evolucionó de la nada. Esa es la idea del Big Bang, por medio del azar y muchísimo tiempo. O sea, fue la suerte, no hubo nadie que decidiera esto se va a hacer así, se va a hacer así, de una manera ordenada. No, todo fue azar y las leyes naturales, y a través de miles de millones de años. ¿Hacia dónde se dirige todo? Hacia la muerte térmica de todo el universo. Porque como todo es energía, todo es masa, entonces esta masa, esta energía tiene sus leyes
y todo va a llegar a la muerte térmica. ¿Qué propósito tiene la vida? En el fondo, el que cada quien quiera, que cada quien decida. No existe un solo propósito, ¿ya? Porque la materia no tiene propósitos, o sea, las piedras no piensan, los átomos no creen, no imaginan, entonces realmente coherente con esto es cada cual decida qué quiere hacer de su vida. ¿Por qué hay sufrimiento y dolor? Porque los seres humanos lo causamos, pero es parte de la lucha por la existencia y de la evolución. En otras palabras, el sufrimiento y dolor es parte de la vida, no hay que tratar de evitarlo, al contrario, nunca vamos a poder salir de esto. Y las actitudes frente a la vida es que la vida es como un reloj, el universo es como un reloj. Está ya dado la cuerda, está avanzando y bueno, por ese lado es controlable a través de la ciencia y esta ciencia nos puede llevar a progreso, o sea, aprovechar lo mejor de este universo material, pero también nos lleva a la lucha por la sobrevivencia, la cual creemos que ha dado lugar precisamente a todo lo que es la evolución y a que las mejores especies sobrevivan, ¿no? Entonces, pero esto nos lleva otra vez al relativismo, porque va a ser el que sobreviva, va a imponer su criterio y esa va a ser finalmente la verdad, ¿no? Y puede cambiar de época en época. Y esto nos lleva también al individualismo, ¿no? Cada cual decide sobre su futuro, decide su propósito, decide sus principios, sus valores, etcétera, etcétera. Entonces se refuerza mucho la actitud individual. Las cosmovisiones teístas. Por ejemplo, entre las cosmovisiones teístas tenemos el cristianismo, el islam también, el judaísmo, ¿no? Que piensan que la realidad última es personal, o sea, aún la materia ha sido creada por una persona, por lo tanto, quien existe desde siempre es una persona, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿existe Dios? Sí, es uno que es justo, todopoderoso, eterno y relacional, o sea, que busca una relación con nosotros, con su creación, con los seres humanos. ¿Cuál es el origen de todo según las cosmovisiones teístas? Que Dios lo ha creado con un propósito, por medio de su sabiduría y por medio de su palabra. ¿Cómo sabemos esto? Porque está escrito en la Biblia. ¿Hacia dónde se dirige todo? Hacia el gobierno pleno de Dios y una nueva creación sin muerte ni mal. En ese sentido, la muerte no es parte natural de la vida, sino un invasor que se ha introducido, pero que Dios va a superar o ya ha vencido, ¿no? Por medio de la resurrección de Jesucristo, por ejemplo, en el caso de los cristianos. ¿Qué propósito tiene la vida? Bueno, conocer, amar y adorar a Dios en Jesucristo. Los cristianos en concreto, que somos de cosmovisión teísta, creemos que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, lo podemos conocer, ese es su deseo de relacionarse con nosotros, está en Jesucristo, ese es su deseo de justicia, está en Jesucristo porque ha muerto por nuestros pecados y Jesucristo ha mostrado evidencia suficiente de un poder creador tremendo, pero además él ha hecho afirmaciones acerca de sí mismo que ningún otro ser humano lo ha hecho. Entonces, él nos enseña a acercarnos y a disfrutar de él eternamente. Es un ser maravilloso y este es el propósito de la vida. ¿Por qué habría sufrimiento y dolor? Bueno, la Biblia habla del pecado. El pecado se introdujo con nuestros primeros padres y esto generó independencia del ser humano respecto de Dios y entonces el propio ser humano se va causando daños, se va causando complicaciones que van generando sufrimiento y dolor. O sea que la raíz de todo esto viene a ser el pecado. ¿Qué actitudes frente a la vida? Bueno, valoramos la lógica. ¿Por qué? Porque si Dios es creador y nosotros somos su imagen, podemos entendernos y esa lógica está de alguna manera presente en la creación. Todo tiene un propósito. Las cosas no son puro azar.
Por lo tanto, hay esperanza hacia lo que Dios promete que va a hacer. En ese sentido, también desarrollamos confianza en Dios y confianza en el prójimo, que puede estar también siendo transformado hacia los propósitos de Dios. Esto nos lleva a buscar justicia porque nuestro Dios es justo y a amar porque nuestro Dios es amor. Entonces, hay ciertas actitudes que nacen de esta cosmovisión. Bien, la cosmovisión bíblica es una cosmovisión teísta y la Biblia nos da a conocer a un Dios personal. Nos da las claves para comprender por qué nuestro mundo es como es. Y nos da las claves para comprender por qué cada uno de nosotros es como es y hace lo que hace. ¿Ya? Voy a continuar con un poquito esta reflexión. Cuando un colegio cristiano quiere verdaderamente desarrollar cosmovisión bíblica, no se trata solo de hacer una oración al iniciar la clase, no se trata solo de leer un versículo para como dorar la píldora o como para decorar la torta, ¿no? La idea es analizar la Biblia para entender qué es lo que está diciendo, cuál es su mensaje, creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, no es un ritual el leer la Biblia al inicio de una clase, no es un ritual religioso el que estemos con nuestra Biblia bajo el brazo, un signo de santidad, nada que ver. La Biblia es un libro para estudiarse, para conocerse, para analizar y de esta manera ir desarrollando cosmovisión bíblica. La Biblia es un libro que revela la historia, el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Si leemos de tapa a tapa, ¿cuál historia podemos obtener a partir de la Biblia? Ahí está una señal de dónde estamos parados hoy, y esta línea es una línea del tiempo. La Biblia nos dice que el año cero, por así decir, el año uno, cuando comenzó todo, también fue creado el ser humano. El ser humano no evolucionó de otros seres. Más o menos 2000 años después de la creación aparece un hombre llamado Abraham con quien Dios hace un pacto para hacer de él una bendición y que sea bendición, o como es un pacto para hacer de él una nación y que él sea bendición a todas las naciones del mundo. 1000 años después de Abraham nace de una descendencia de Abraham precisamente David, un rey que ha llegado a ser el prototipo del gobernador o del gobernante que Dios quiere para la humanidad, pero no es todavía el gobernante de la humanidad. Y Jesucristo, por eso le decían hijo de David a Jesucristo, porque él sí es la encarnación de este gobernante justo. Pero un gobernante que primero ha rescatado a la humanidad por medio de su muerte en la cruz. Pero inmediatamente después él ha resucitado, ha ascendido a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy estamos más o menos 6000 años después de la creación, si es que tomamos en serio las cronologías bíblicas. Y lo que nos habla en la Biblia es de un futuro, de un reino milenial, un reino de paz, un reino de justicia, un reino en este mundo, ojo, no es en otro lado, donde cuando Jesucristo retorne acá a la tierra, inaugura un reino maravilloso donde vamos realmente a ver la mano de Dios en todo. Pero también nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra al final del reino milenial. Y también nos habla de un juicio final. En esta época, según la Biblia, estamos viviendo el supremo gobierno del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo. Y se le llama el reino de Dios. El reino de Dios no es una entidad que va a ocurrir después de nuestra muerte, según la cosmovisión bíblica, sino que ya comenzó con la resurrección y la ascensión de Jesucristo a los cielos. La muerte, que es un intruso que entró a consecuencia del pecado, va a tener su fin cuando el Señor cree nuevo cielo y nueva tierra.
pero vamos a estar antes pasando por un juicio final. Todos los seres humanos, todos, desde Adán hasta el último que nazca. Y esto lo hemos tratado de graficar en 12 Cs o 12 grandes eventos, que es una ayuda memotecnia para entender la cosmovisión bíblica. La primera C es la creación, fíjese que empieza con la letra C. La segunda C es la caída en el pecado, donde ingresó la muerte. La tercera C es la catástrofe, el diluvio que ha dado lugar al mundo, a la geología, a la geografía del mundo actual. El mundo prediluviano era muy diferente al presente. La cuarta C, la confusión, donde nacen las lenguas y por consiguiente nacen grupos étnicos y por consiguiente se afirman ciertos caracteres fenotípicos, ¿no? Como los ojos rasgados, la piel oscura o amarilla o blanca, etc. Todo esto es a partir de la confusión 101 años después de la catástrofe, del diluvio. Luego está el evento de la circuncisión, el pacto que hizo Dios con Abraham, donde comenzó un plan de redención de la humanidad que lo culminó en Jesucristo. El cruce del Mar Rojo, uno de los descendientes de Abraham, Moisés, saca al pueblo que había estado en Egipto viviendo por casi 400 años y los últimos años fue esclavo allá. La corona habla de David, como ya les dije, es el prototipo de un gobernante justo que Dios quiere traer para la humanidad y que la ha traído en Jesucristo. Pero los descendientes de David eran personas muy falibles, muy caídas, entonces Dios tiene que llevar a su pueblo a la cautividad. Y a partir de la cautividad babilónica, la cautividad persa, la cautividad griega, la cautividad romana, es que el pueblo ha sido esclavo y ha desaparecido prácticamente de la faz de la tierra hasta hace 72 años, ¿ya? En el que se reinició el pueblo de Israel en el lugar que ahora está ubicado en el mapa, ¿ya? Pero el año 70 después de Jesucristo, el pueblo de Israel fue esparcido por todo el mundo. Bueno, ahí está Jesucristo en el año 4000 después de la creación, exactamente. Nuestro Señor y nuestro Salvador, el único nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Y ahí está la cristiandad, 300 y tantos años después de Cristo, el cristianismo se asume a sí mismo como una religión, comienza a levantar templos, comienza a hacer rituales, etcétera, etcétera, y caemos en esta confusión de asumir el reino de Dios como solamente una religión entre otras. ¿Ya? Y esto nos lleva a cismas, o sea, separaciones. Aproximadamente el año 5000 después de la creación, 1000 años después de Jesucristo, hay el primer cisma que se llama entre Oriente y Occidente, donde nace la Iglesia Católica y donde nace la Iglesia Ortodoxa. Y el segundo cisma, más o menos 500 años después del primer cisma, es el cisma de la Iglesia protestante, o de lo cual nace la Iglesia evangélica de hoy en día y la Iglesia católica. Hay dos grandes cismas en la Iglesia cristiana. Pero también tenemos la 12ª C, la consumación, es decir, los eventos futuros que la Biblia misma nos presenta. Veamos ahora cómo influyen las cosmovisiones en el currículo escolar. Hay temas como el origen del universo, origen del planeta, origen de la vida, origen del ser humano, origen de las civilizaciones, origen de la cultura, entre ellas el lenguaje, que tienen diversas explicaciones, como ya lo hemos dicho, según la cosmovisión desde que se la presenta. Pero hoy en día en el currículo escolar hay digamos, un enfrentamiento de dos grandes cosmovisiones. La cosmovisión secularista y la cosmovisión teísta bíblica. ¿Ya? La cosmovisión animista también ha tratado de ingresar por medio de la ley 070, Verino Siñani, Elizardo Pérez, y de alguna manera está ganando terreno. Pero voy a mostrar simplemente los contrastes que se dan entre estas dos cosmovisiones. La cosmovisión secularista
es agresiva y acusa a la cosmovisión teísta bíblica de ser nada más una mitología religiosa. Los científicos cristianos acusan a la cosmovisión secularista de ser una mitología científica, o sea, de que se está usando la ciencia para plantear cosas que se creen nada más, pero que no están 100% demostradas. Y ese es el estado actual del enfrentamiento. Si ustedes entran a Internet y buscan creacionismo, por ejemplo, o evolucionismo, o el debate evolucionismo-creacionismo, se van a topar con que hay mucha agresividad, sobre todo de la parte secularista hacia la cosmovisión teísta. Pero los creacionistas también tienen una reacción frente al evolucionismo. Menos virulenta, menos violenta, pero es una reacción también. Y todo es en base a la evidencia empírica. En otras palabras, vemos un fósil, vemos un estrato, vemos el ADN, vemos una célula y tratamos de entenderlo desde nuestra propia cosmovisión y darle una explicación desde nuestra cosmovisión. Y la educación, el currículo escolar está entonces en medio de estas tensiones de las cosmovisiones. Por eso decimos, no existe educación neutra. Todos tenemos una camiseta. El que diga existe educación neutra ya está jugando para los sin camiseta, ¿no? Entonces, todos estamos pateando hacia algún lado. Por eso es mejor definirse de una vez, llegar a convicciones y trabajar desde eso, respetando a los que creen diferente, por supuesto, ¿ya? El hecho es que la evidencia empírica, o sea, el fósil, una roca, no habla por sí misma. Es decir, si yo le pregunto cómo te has originado, no me va a poder responder, es solo materia, ¿no es cierto? Entonces debemos interpretarla desde nuestra propia cosmovisión. Pero hay algunas evidencias de la ciencia misma que yo quisiera resaltar aquí, que hacen que el mecanismo evolucionista no funcione. Por lo tanto, la cosmovisión secularista se queda, como quien dice, coja, se queda casi sin su mayor fortaleza. ¿Qué evidencias podemos mostrar hoy de la ciencia de hoy que hacen imposible el evolucionismo? Que no puede ser el evolucionismo. Primero, la imposibilidad física del Big Bang, y eso el Big Bang se topa seriamente contra dos leyes de la física. Una, la ley de la causa-efecto, porque no es posible que la materia aparezca de la nada o que la energía aparezca de la nada. Eso contradice todas las leyes de la física actuales, a no ser que creamos que en el pasado fue diferente y ocurrió. Entonces estamos hablando ya de una mitología porque no hay evidencia, ¿ya? Y la segunda ley es la ley de la entropía, de la tendencia al mayor desorden, ¿ya? La imposibilidad bioquímica de un origen espontáneo del ADN. Esta es otra gran área en la que el evolucionismo no tiene ya respuesta, porque el ADN es información, no es solo química, no es solo una materia, digamos, en forma molecular nada más, es un mensaje, es un código preciso de 4 niveles de complejidad. Entonces, esto nos dirige inmediatamente a una super inteligencia que ha creado este diseño digamos, en la parte más íntima de la vida. La imposibilidad del origen naturalista de la información presente en la vida, es lo que les acabo de decir. La imposibilidad demográfica de largas edades para la población actual. Si uno toma la población actual y toma el ritmo de crecimiento de la población, entonces no podemos ir más atrás realmente de unos 4.500 o 5.000 años hacia atrás. ¿Ya? Esto es matemáticas.
No, la población actual no pudo estar presente desde hace 100.000 o 200.000 años, como se pretende que apareció los Homo sapiens, o desde el 2000 o 2 millones de años, aún más que los primeros homínidos, los Australopithecus, etc. Entonces, hay imposibilidades demográficas que nos llevan hasta la edad del diluvio, hasta el recomienzo, el repoblamiento del planeta a través de Noé y su familia. La imposibilidad paleontológica de largas edades para millones de fósiles. Hay fósiles que tienen sus partes blandas vueltas piedra, lo cual significa que ha tenido que fosilizarse rápidamente antes de que esas partes blandas se descompongan. Partes blandas como su piel o partes blandas como escamas, como agallas, como partes frágiles como, qué sé yo, hojas de árbol, etcétera, ¿no? Que no permiten millones de años en cuanto a su proceso de mineralización. La imposibilidad de un origen naturalista del lenguaje, la lógica y la razón es otro gran enigma. ¿Cómo es que apareció el lenguaje, la lógica y la razón en el ser humano y el cerebro humano? La complejidad tremenda del cerebro humano que hasta el día de hoy no se ha podido investigar a profundidad. Apenas estamos en las tapas de esta investigación, pero ya está el ser humano ahí, o el cerebro humano creando, escuchando música, comunicándonos, etcétera. Cientos de otras incoherencias con las leyes aceptadas de la física, química y biología. Simplemente el azar no puede crear orden, ni puede crear organización, ni puede crear vida. ¿Ya? Por lo tanto, la explicación secularista de que todo es simplemente materia tiene ya graves deficiencias con la ciencia actual. Y todas estas, ¿no?, favorecen, todas estas evidencias, al creacionismo de edades cortas. Por eso, ser creacionista no es suicidarse intelectualmente ni suicidarse científicamente, al contrario, es estar de acuerdo con las principales evidencias que existen en este momento que la ciencia nos provee. Las mismas evidencias entonces del pasado tienen diferente interpretación. Fíjese, ahí tenemos dos científicos mirando los fenómenos de la creación. Unos miran los fósiles de una manera, otro del otro. Ahí tenemos grandes cañones, ahí tenemos la diversidad de la humanidad racial, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ADN, ahí tenemos la enorme diversidad también en el reino animal. Bueno, cada uno interpreta estas mismas evidencias de diferente punto de vista. Lo que está en esos globos de pensamiento es la interpretación que ellos tienen. Y la interpretación depende de la cosmovisión del investigador. El de la izquierda es creacionista y para él la palabra de Dios, ¿verdad?, le da las claves para entender la vida. Para el de la derecha, el hombre es el que decide la verdad por sí mismo y, por lo tanto, su cosmovisión está basada en las opiniones humanas, ¿no? Entonces, el creacionista dice, esta es la evidencia de la creación, de los juicios de Dios descritos en la Biblia, y en cambio el secularista dice, esta es la evidencia de millones de años de evolución prácticamente ciega. Entonces, ahí podemos entender un poco mejor qué rol juega la cosmovisión para interpretar la evidencia y sacar conclusiones acerca del pasado. ¿Ya? Ahí está. En la cosmovisión secularista, el ser humano define la verdad, los valores y los propósitos. En la cosmovisión teísta bíblica, Dios define la verdad, los valores y los propósitos. Entonces, en el fondo, el enfrentamiento entre el secularismo y la cosmovisión teísta bíblica es el reconocimiento, ¿no?, de Dios como creador, como juez, como quien tiene el derecho de gobernar nuestras vidas también. La cosmovisión define también nuestros principios y valores, ¿ya?
Hay asuntos del presente que se anclan en la cosmovisión, como por ejemplo el matrimonio, ¿ya? Para el creacionista o el científico de cosmovisión bíblica, la palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, el matrimonio es una institución establecida por Dios. El aborto es algo que no se puede dar porque Dios ha dicho no matarás. La violencia y la guerra tampoco son aprobadas, especialmente en la revelación de Jesucristo. La familia es algo que se debe proteger, que se debe cuidar porque es idea de Dios. No hay racismo tampoco dentro de la cosmovisión bíblica porque todos hemos descendido de una misma familia, de la familia de Noé, ¿no? En cambio, el científico materialista o naturalista, en frente al matrimonio, dice hay diferentes tipos de matrimonios. Puede haber matrimonio entre hombres, entre mujeres, entre parejas, o también con animales, o de diferentes edades, con niños, etc. Es decir, el hombre define y es la cultura la que va introduciendo lo que es verdadero, lo que es falso. Así se piensa más o menos, ¿no? En cuanto al aborto, también cada uno tiene el derecho de decidir sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, como esto no es más que un grupo de células en proceso de hacerse persona, pues se lo puede expulsar cualquier momento. En cuanto a la violencia, la guerra, por supuesto que tiene que haber, porque tiene que ser la sobrevivencia del más apto. Esta es una ley de la evolución. En cuanto a la familia, pues no es tan necesario. Incluso un niño puede hacerse cargo, el Estado puede hacerse cargo de los niños y si la familia es un problema, pues hay que deshacerse de ella, ¿no es cierto? En fin, la cosmovisión teísta bíblica tiene frutos muy diferentes a la cosmovisión secularista. Entonces, lo que queremos ver, que las cosmovisiones tienen un impacto social actual, no es solo cosa de ciencia, no es solo cosa del pasado. Lo que está en cuestionamiento en las dos cosmovisiones es Génesis capítulo 1 al capítulo 11, es decir, todo el pasado original de la humanidad. La cosmovisión secularista afirma que hay prehistoria y antes de la prehistoria hay la historia del planeta y antes hay la historia del universo, etc. Es lo que estudiamos en el colegio, pero no ha sido la perspectiva así desde siempre. Esta visión se ha impuesto con fuerza desde hace 200 años nada más, ¿ya? A partir de unos filósofos franceses, los iluministas, que han ido introduciendo todas estas ideas en la educación actual. Pero antes de eso, la gente y los grandes científicos como Galileo, Newton, Johannes Kepler, etc., creían en la historia de Génesis 1 al 11, de que Dios había creado todas las cosas. Ellos no eran materialistas para nada y sin embargo hicieron muy buena ciencia. Entonces, si la Biblia mienta en Génesis del 1 al 11, si aceptamos la posición secularista de relativizar todo este origen, entonces, ¿qué nos asegura que no mienta en otras partes la Biblia? ¿Qué nos asegura que Jesucristo ha resucitado de los muertos? ¿Qué nos asegura que Él hizo los milagros que hizo? ¿Qué nos asegura que nació de una virgen? No, porque si miente desde la primera página, puede mentirnos hasta el final. Entonces ahí desvalorizamos este maravilloso libro que Dios nos ha dejado. ¿Qué nos asegura que Dios realmente exista? ¿Qué nos asegura que Jesucristo haya vivido realmente, haya sido un personaje histórico? ¿Qué nos asegura que los cristianos no estemos viviendo una gran mentira? No se puede ser neutral frente a este asunto, ¿ya? No se puede ser conciliador frente a este asunto. Debemos llegar a la verdad de todo este asunto. Por eso decimos la cosmovisión bíblica promueve la investigación, no los dogmas. Nosotros no decimos hay que creer a ojos cerrados lo que dice la Biblia. No, la Biblia afirma algo. Bueno, vamos, investiguemos. Está ahí. La Biblia afirma que existió una ciudad llamada Babel. ¿Existe esa ciudad? La Biblia afirma que existió un gran imperio en Egipto. ¿Existió ese imperio? En fin,
la cosmovisión bíblica no es una cosmovisión dogmática, es una cosmovisión de investigación a partir de lo que Dios afirma que es verdad. La propuesta concreta es entonces que en todos los temas que tienen que ver con el origen o el destino de las cosas de esta existencia, debemos presentar lo más equilibradamente posible, con la evidencia concreta que les respalda, el punto de vista evolucionista y creacionista de edades cortas. En el presente solo se presenta el punto de vista evolucionista. Y el punto de vista creacionista se lo asume nada más que como religión, como mitología religiosa, ya les dije. Eso no es correcto, no es justo, no es verdadero. Porque el creacionismo tiene abundante investigación científica que respalda su punto de vista. Y por lo tanto, los profesores de un colegio cristiano tienen que estar enterados de toda esa evidencia concreta. Y entonces poner delante de los estudiantes estos dos puntos de vista para que el estudiante pueda investigar y sacar conclusiones. ¿Ya? En todas estas áreas que acabamos de mencionar existen evidencias creacionistas en abundancia, así como se presentan algunas evidencias evolucionistas. En todos los temas del currículo, presentar en actitud de análisis, no de dogma religioso, mediante el devocional, la perspectiva bíblica del tema. Te sorprenderás al ver que todos los temas tienen una perspectiva bíblica. En muchos casos, la perspectiva bíblica coincide con la perspectiva convencional, pero en otros no. Y aquí podemos usar este fantástico herramienta, este libro de la Enciclopedia de Verdades Bíblicas de AXI, que se tiene en la mayoría de los colegios cristianos, para ayudarnos a obtener la perspectiva bíblica de los temas del currículo. ¿Ya? Entonces estamos obligados, los educadores cristianos, a conocer esta herramienta, este libro. Voy a dar un ejemplo, ya para terminar, en la materia, en la asignatura, en el área de la geología. ¿Ya? La geología normalmente la abordamos, la geología en la historia, o sea, cómo se desarrolló, quién fue el padre de la geología, cuáles fueron los aportes de la geología, ese es un área que se estudia. Los instrumentos de la geología también se estudian, con qué trabajan los geólogos, etc. Y la geología está de alguna manera relacionada con la astronomía, con la geografía y con la biología. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo podemos dar la perspectiva bíblica y la perspectiva evolucionista de esta materia. ¿Ya? Tenemos en geología normalmente geología planetaria, son las grandes divisiones, geología histórica y la geología descriptiva. Entonces, planetaria, como su nombre indica, es la Tierra en el contexto del sistema solar. La geología histórica es la historia de nuestro planeta, no la historia de la geología, ¿no? Sino la historia de nuestro planeta, geológicamente hablando. Y la geología descriptiva tiene que ver con cómo está constituido nuestro planeta, ¿no? Ahora, la geología planetaria aborda fenómenos de la Tierra comparados con otros planetas del sistema solar. Su ubicación, traslación, rotación, composición. Y aquí podemos introducir la perspectiva bíblica con el principio antrópico, un principio que es muy conocido en la ciencia. Y se resume así: nuestro planeta es único en su fino ajuste para la vida. No se ha encontrado en ningún otro planeta ni satélite en el sistema solar las condiciones para la vida que tiene nuestro planeta. O sea, somos únicos, y hasta donde se tiene noticia, no hemos encontrado otros planetas donde haya vida. La geología histórica. La pregunta es, ¿cómo llegó la Tierra a ser como actualmente es? Esa es la pregunta. Y aquí tenemos dos puntos de vista: geología de tierra antigua y geología de tierra joven. Obviamente la geología de tierra antigua habla de los 15.000 millones de años
en las que está el universo, los 4.500 millones de años en los que se formó el sistema solar y la Tierra y la Luna, etcétera, y también los últimos 3.000 millones de años en los que surgió la vida. ¿Ya? La geología de Tierra joven no echa para nada mano a los millones de años, dice la Biblia, o como dice la Biblia, la Tierra fue creada hace aproximadamente 6.000 años y todos los eventos caben dentro de estos 6.000 años, todos los eventos geológicos que encontramos hoy en las rocas. La diferencia es que el uniformismo, que es un paradigma geológico, dice que la historia de la Tierra se basa en pequeños cambios en mucho tiempo. En cambio, la geología de la Tierra joven se basa en el paradigma catastrofista de la geología que dice hay grandes cambios en poco tiempo. Y hay mucha evidencia de esto, como por ejemplo lo que ocurrió, la explosión del monte Santa Elena, ya que en pocas semanas cambió totalmente la geología de sus alrededores, así, creando cañones, creando estratos de tierra, creando lagos, etcétera, en cosa de semanas. Entonces, los poderes que existen en la Tierra para transformar las cosas son muy grandes y en poco tiempo se pueden lograr grandes cambios. En cuanto a la geología descriptiva, ¿no? Ahí están las características estructurales de la Tierra, la dinámica interna de la Tierra, la dinámica externa de la Tierra, rocas, minerales, sedimentarias, ígneas, metamórficas, todos esos son contenidos de geología descriptiva. Entonces, reiterando, en geología planetaria podemos resaltar el principio antrópico, en geología histórica contraponer uniformismo, evolucionismo versus catastrofismo, creacionismo. En geología descriptiva, mostrar los dos paradigmas explicativos, o sea, el creacionismo, el evolucionismo, y la geología del diluvio, ya que es toda una geología muy bien asentada y que nosotros los profesores necesitamos conocer. Entonces, aquí estoy dando un ejemplo de cómo una materia puede ser abordada con estos dos paradigmas. Ahora vamos a ver el otro ejemplo de cómo un devocional ya puede ayudarnos a ver la perspectiva bíblica de una materia, de un tema. Para eso usamos el estudio bíblico inductivo. El estudio bíblico inductivo se basa en un pasaje bíblico y preguntas. Preguntas de contextualización, de observación, de interpretación y de aplicación. Veamos la geología. Área geología descriptiva. Unidad temática, características estructurales de la Tierra. Ya acuérdense del mapa conceptual de la diapositiva anterior. El pasaje bíblico sugerido es Job 28:5. De la tierra proviene el pan, pero en su interior está como convertida en fuego. Acuérdense que la Biblia no es un libro científico que nos describe todas las características, pero que nos da las claves para entender la vida y el mundo y cómo está hecho. Entonces, aquí en este pasaje vemos claves muy importantes. Por ejemplo, en contextualización, habría que empezar diciendo cuándo vivió Job. Job vivió hace 2.000 años antes de Cristo. O sea, este es realmente antes que los griegos y antes incluso que el apogeo de los egipcios, etcétera. Es muy, muy antiguo Job. ¿Qué conocimientos geológicos ya tenía? Fíjese, ahí está, Job está escribiendo, de la tierra proviene el pan, pero en su interior está como convertida en fuego. ¿Notas la descripción de la tierra en dos grandes estructuras? ¿No? Ahí hay dos grandes estructuras. ¿Qué implica el hecho de que la tierra proviene del pan? ¿Cómo será esa tierra? Son preguntas que les hacemos a los estudiantes, ¿no? Ahí está. En verde son preguntas de observación. En amarillo, preguntas de interpretación. ¿Qué implica el hecho de que el interior de la Tierra esté como convertido en fuego? ¿Cómo será ese interior? Interpretación. ¿Quién diseñó el mundo? ¿Con qué propósito? Piensa en el hecho que el alimento de todas las criaturas proviene de la Tierra. ¿Verdad?
Esta es la verdad que quisiéramos que el estudiante obtenga. Dios ha diseñado la estructura de la tierra con el buen propósito de hacerla habitable para nuestro bien. Entonces vean cómo aquí ya este pequeño versículo bien analizado nos proporciona una verdad que nos da el enfoque para entender la geología y donde Dios está en el lugar central, como tiene que estar. Acá tenemos otro ejemplo: matemáticas, geometría, los puntos, las líneas y los planos, pasaje bíblico sugerido, Salmo 147, 4, 5, él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, grande es el Señor nuestro y mucho su poder y su entendimiento es infinito. Otra vez, aquí hay claves, no es un libro de matemáticas la Biblia, pero nos da claves. ¿Qué tipo de texto es? Eso es contextualizar el texto, ¿no? Es narrativo, poético, doctrinal, profético, apocalíptico. Salmos normalmente es poético, quiere decir que no debemos interpretarlo literalmente porque los poetas se dan ciertas licencias, ¿no? Para usar el lenguaje de una manera hermosa, etcétera, estética, ¿no? ¿De quién está escribiendo el salmista cuando dice él? Eso es una pregunta de contexto, ¿no? Que está más allá del texto, ¿ya? ¿Qué características describe de Dios? ¿Cuáles se relacionan con las matemáticas? Es una pregunta de observación que se puede encontrar en el mismo texto. ¿Cómo notas que se relaciona este pasaje con los puntos, las líneas y los planos? Hablando de que las rectas son infinitas. Entonces es una pregunta de interpretación. ¿Cómo se llaman las líneas infinitas? Las que tienen un comienzo y no un fin, y las que tienen comienzo y fin. Bueno, esto no es tanto de interpretación, sino es de conocimiento básico, pero está relacionado con la anterior pregunta. Pregunta de aplicación. ¿Qué significa para ti que nuestro Dios tenga estas características? ¿Puede nuestro Dios ayudarte a entender asuntos infinitos como los que estudiamos en matemáticas? La verdad, Dios es infinito y todopoderoso, un gran matemático, y por medio de las matemáticas podemos comprenderlo mejor. Así es, Dios ha escrito toda esta creación en lenguaje matemático y a través de las matemáticas podemos entender cómo está diseñado el mundo y también comprender a Dios un poco mejor. Maravilloso. Como ustedes pueden ver, en cualquier área se puede encontrar un versículo que nos da las claves para entender el tema. Con esto hemos llegado al fin del tema 10 y lo siento que ha sido tan largo, pero era necesario. Es un tema muy importante y les ruego, por favor, que lo vean si es posible con más calma para hacer sus trabajos devocionales y para hacer una rearticulación de sus materias. Y ojalá esto les lleve también a adquirir nuevos conocimientos desde el punto de vista creacionista. Dios les bendiga y será, bueno, hasta el siguiente curso. Con esto hemos terminado este curso. Dios les bendiga.